Una noche, cuando estaba solo en casa, escuché un alboroto afuera de mi casa mientras dormía. Descubrí que solo eran mis perros. Tengo 2 Doberman grandes, así que los traje adentro de mi casa para no dejar que molestaran a los vecinos. Cuando estaba tratando de dormir, sin embargo, me di cuenta de que había más ruido. Pero esta vez dentro de la casa. Una vez más, asumí que eran los perros mientras jugaban. Me despertó un tercer ruido, que sonaba como un armario cerrándose con fuerza. Miré a mi alrededor para encontrar mis cosas esparcidas por el suelo, y mi habitación estaba completamente desordenada. Mi ático, afuera de la puerta de mi dormitorio, estaba ligeramente abierto y mis perros yacían temblando en la esquina de la cocina. Mis puertas y ventanas estaban todas cerradas y seguras. Realmente desearía estar inventando todo esto. Mi hermano tenía trastorno de personalidad antisocial. Terminó en juicio por un doble asesinato y también recibió una evaluación psicológica. Un día, su evaluador se puso en contacto conmigo y me informó que cuando yo tenía 5 años, mi hermano mayor, que tenía 8 años en ese momento, venía y me veía dormir durante aproximadamente 2 horas todas las noches. Muchas veces trayendo consigo una cuerda, una almohada o un cuchillo y con ganas de matarme. Aparentemente, él se despertó una noche, habiendo decidido que acabaría conmigo esa noche, y fue a buscar un cuchillo a la cocina, cuando descubrió que su puerta estaba cerrada con llave. Durante 10 años a partir de ese día, mis padres no dormían sin cerrar la puerta de mi hermano con llave. A los 18 años lo echaron de casa. 11 días después de eso mi hermano cometió el doble asesinato. Siempre me pregunté por qué nunca fuimos de vacaciones y siempre nos quedábamos en casa para Navidad y Acción de Gracias. Mis padres me ocultaron todo esto, pero resulta que cuando mi hermano tenía 7 años, lo encontraron en el patio trasero de los vecinos tratando de quemar los cadáveres de la camada recién nacida del gato del vecino de al lado. Había decapitado a 3 de ellos y destripado a otro. No tenía ni idea de esto hasta que cumplí 18 años e iba a entrar a la universidad. Resulta que mis padres me vigilaban de cerca, pero nunca tuvieron razón alguna para creer que estaba tan jodido como mi hermano. Mi novia de la universidad se mudó a Dinamarca después de nuestro último semestre y yo estuve de regreso en California. Decidimos que hablar por Skype sería la mejor manera de mantenernos en contacto ya que no podemos realizar llamadas telefónicas por el momento. De todos modos, hace aproximadamente una semana y media estábamos hablando por Skype y teniendo una buena charla sobre vuelos y cosas así cuando de repente sentí algo húmedo en la parte superior de mi pie. Estaba sentado en mi escritorio con los pies debajo, así que no tenía idea de cómo podía haberme mojado el pie, así que miré hacia abajo. Mi novia se dio cuenta de que tenía lo que parecía ser un pequeño colapso al darme cuenta de que mi pie estaba cubierto de sangre. Corrí escaleras abajo para mostrárselo a mi papá y le dije a mi novia que volvería enseguida. Mi papá y yo volvimos a subir y buscamos algo que pudiera haber manchado mi pie de sangre, pero todo fue en vano. Fui al baño, me lavé y vi que no tenía ningún corte ni nada que pudiera insinuar que esa era mi sangre. Así que volví, un poco asustado, pero decidido a ignorar lo que acababa de suceder cuando mi novia me preguntó lo que es hasta el día de hoy la pregunta más espeluznante que he escuchado. ¿Quién era el tipo que salió de tu habitación cuando fuiste a buscar a tu papá? Dios, mi papá y yo éramos los únicos en casa esa noche. Hasta el día de hoy, clasifico el incidente como una anécdota extraña con sangre al azar, pero no puedo dejar de pensar en esa pregunta porque ella dijo que lo vio cerrar mi puerta cuando él salió de la habitación, una puerta que yo dejé abierta cuando salí a buscar a mi padre. Solía ser voluntario leyendo y grabando libros para personas ciegas o disléxicas. Fue en un estudio que se montó en una escuela que usaban para seminarios. Tiene un campus, una biblioteca, un pequeño cementerio, etc. Solo estaría yo en un pequeño rincón de grabación leyendo libros de texto aburridos, sobre todo gramática en español, glosarios, índices, etc. Un día estaba haciendo unos ejercicios de conjugación y me estaba aburriendo mucho y tenía mucho sueño y estaba empezando a murmurar lo que estaba leyendo, así que detuve la sesión, salí a tomar un trago y luego puse mis auriculares en el rebobinado y revisé lo último que dije claramente y comencé de nuevo. Lo último que me escuché decir, en español, claramente, con una voz tranquila y seria, era, hay hombres,
Esos hombres están parados detrás de mí, o algo que se traducía vagamente a eso. Busqué furiosamente en mi libro y no encontré nada ni remotamente parecido a lo que podría haber estado leyendo. Empecé a sudar, me fui y nunca regresé. Hubo un periodo de tiempo en 2010 en el que me despertaba todas las mañanas a las 2:15 am, cuando me despertaba, estaba sentado derecho en la cama. La primera vez que sucedió, mi perro estaba sentada al pie de la cama, mirándome, probablemente confundida sobre por qué estaba sentado. La segunda vez que sucedió, ella estaba al pie de la cama, gimiendo y llorando mientras me miraba. La tercera vez que sucedió, ella estaba al pie de la cama, gruñéndome. Afortunadamente, esas son las únicas veces que recuerdo que sucedió. Creo que mi perro me tuvo miedo durante algunas semanas después de eso. No dormía en la cama conmigo y esporádicamente me gruñía cuando nunca lo había hecho antes. No sé qué diablos estaba pasando conmigo, pero espero que nunca vuelva a suceder. Trabajé en una tienda de mascotas y adoptamos una cacatúa de la familia de una anciana que falleció. El pájaro decía algunas frases al azar mientras había gente alrededor, pero si la tienda estaba vacía y los empleados entraban en la parte de atrás, ella comenzaba a gritar las cosas más terribles y perturbadoras. Las frases más destacadas que dijo fueron: mamá, papá, no, pequeñito, pequeñito. Entonces el pájaro susurraba: no, no, ayuda. Luego imitaba risas de niños y daba un grito estridente que helaba la sangre. No quiero saber lo que estaba pasando en la casa para que el pájaro haya aprendido a decir todo eso. Vivía en un alojamiento para estudiantes y, por la forma en la que estaban colocados los buzones de correo, había uno para cada grupo de 6 habitaciones colocado detrás de la oficina principal. Fui a recoger nuestro correo un día cerca del comienzo del mes y encontré una hoja de papel con mi nombre y el número 23, impreso, no escrito. Supuse que alguien lo había puesto ahí para asustarme y simplemente lo dejé en mi escritorio. Como sea, unos días después, había un guante de cuero negro allí, también con mi nombre. Solo era un guante de cuero negro que no me pareció extraño en lo absoluto hasta que lo miré de cerca. Había perdido este guante el invierno anterior. Unos días después de eso, encontré una cinta para el cabello color púrpura la cual solo había usado una vez. En ese momento le había preguntado a todos mis amigos qué estaban haciendo, porque me dejaban esas cosas en mi buzón, pero todos negaron el participar o conocer qué es lo que estaba sucediendo. Unos días después del guante había un lápiz labial, usado. Era de un tono y una marca que había usado antes. Tenía algunos de esos lápices labiales, pero perdí la gran mayoría y luego habían sido descontinuados. El problema era que estaba en la universidad en un país diferente de donde crecí y dejé de usar ese lápiz labial antes de mudarme. Esperé al día 23 esperando un evento terrorífico producido por un acosador. Pero no pasó nada después de eso. Todavía no sé qué era lo que estaba pasando y honestamente no quiero volver a recibir objetos extraños en mi buzón de correo. Yo tenía unos 5 años pero recuerdo todo con claridad. Vengo de una gran familia canadiense-francesa, mi padre tenía 7 hermanos, y todos vivíamos en la misma cuadra. Mi tío favorito era mi tío Bernard. Él conducía una pequeña motocicleta, cultivaba hierba en su patio trasero y escuchaba rock de los 70 sin parar. Siempre me recogía y me llevaba a comer helado y no me ignoraba ni me ahuyentaba como hacían los otros adultos. Pescábamos juntos y él era uno de mis mejores amigos. Una noche me desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en el borde de mi cama. Miré y mi tío estaba allí. Me dijo que mi papá iba a necesitar que fuera muy bueno y que tendría que ayudar a mi mamá a cuidar de mi hermano y mi hermana por un tiempo. Me revolvió el pelo y dijo: ¿quién es mi chica con el traje de mono? Cuando me enfadaba, trepaba a un árbol y me negaba a bajarme para que mi padre tuviera que conseguir una escalera para alcanzarme. Mi tío siempre me llamó su pequeño mono. A la mañana siguiente, durante el desayuno, pregunté dónde había ido mi tío. Mis padres estaban confundidos, así que les conté la historia. Cuando estaba terminando de contar lo que había pasado, mi tío Robert corrió hacia la entrada llorando y mis padres salieron corriendo. Mi tío Bernard había muerto mientras dormía esa noche. Me paré para ver por la ventana, confundida en cuanto a por qué todo el mundo estaba llorando.
Mi madre estaba tan conmocionada que nadie podía hablar del hecho de que mi tío estaba muerto en mi presencia. Mi abuela, una anciana irlandesa malhumorada, me llevó a otra parte en el funeral y me dijo que tenía mucha suerte de haber visto un espíritu y que el mundo estaba lleno de ellos si sabías a dónde mirar. Estaba cagada del miedo. Todos en mi familia me trataron diferente después de eso. Si los fantasmas existen, ¿qué más existe? Mis padres siempre me decían que no le tuviera miedo a los fantasmas, vampiros, etc., porque no existían. Juzgué la realidad basándome en mis experiencias y no en las palabras de otros después de eso. Recuerdo una vez que conducía a mi casa después de la práctica de la banda cuando tenía unos 17 años. Eran alrededor de las 12:30 am y estaba muy cansado. Normalmente atribuyo esta historia a mi cansancio, pero me cuesta creerlo. Estoy conduciendo por una carretera principal bastante desolada. Veo a una anciana caminando por el lado derecho del camino. Lleva lo que parece ser un vestido marrón andrajoso y usa un bastón. Pensé que era la cosa más extraña para ver a las 12:30 am, pero simplemente ignoré ese hecho y seguí conduciendo. Lo extraño es que, unas 3 millas después, mientras conduzco, veo exactamente a la misma mujer. Me dan escalofríos solo de pensarlo. La veo, claramente, así que disminuyo un poco la velocidad para asegurarme de que es real y no me estoy volviendo loco. Efectivamente, a medida que me acerco, me doy cuenta que es la misma mujer con el mismo vestido y el mismo bastón. Entonces, de repente, cuando paso a un lado de ella, la mujer se vuelve hacia mi auto y extiende su mano izquierda en dirección a mi auto. No creo que haya otra ocasión en la que conduje tan rápido a casa en toda mi vida. Esta es una historia que me contó mi mamá, cuando aún era un bebé. Mis padres pasaban muchas noches sin dormir porque lloraba todo el tiempo y no había forma de calmarme. Mi abuela, ella es china, se enteró y vino a visitarnos. Una noche, cuando comencé a llorar de nuevo, mi abuela fue a la cocina y tomó uno de esos grandes cuchillos profesionales chinos y procedió a hacer movimientos bruscos en cada rincón de la habitación con el cuchillo en la mano y gritando a los espíritus malignos que me dejaran en paz. Justo después de eso dejé de llorar. Mis padres estaban muy asustados por esto. Cuando tenía 13 años, vivía en este complejo de apartamentos andrajosos con mi madre. Durante todo el tiempo que viví allí, fui acosado continuamente por un chico mayor que aparentemente tenía una sensación de rabia insaciable por mí. Un día, mientras yo jugaba baloncesto, el chico se acercó a la cancha y me sacó a la mierda de un empujón. Me caí y recuerdo que él estaba mirándome fijamente, riéndose como un demonio con cara de rata. Este tipo de cosas eran lo normal, así era como funcionaba nuestra relación. Él me perseguía, me golpeaba y eventualmente se aburría y se iba. Pero este día fue diferente. Me puse de pie y le di un puñetazo. Hasta el día de hoy, lo considero como el mejor golpe que he lanzado. Mi puño conectó justo debajo de su ojo derecho provocando un ruido sordo. Sentí sus huesos moverse por el impacto de mi puño. Se derrumbó sobre el cemento, pasé por encima de él y me fui a casa. Cuando no vi al chico durante la mayor parte de la semana, me imaginé que ya era libre. Me defendí y gané. Y luego, una noche, estaba practicando mis tiros solo en la cancha de baloncesto. De pronto veo a un grupo de muchachos dirigiéndose hacia mí. No le presté atención hasta que vi a mi atormentador pisar el otro extremo de la cancha sin decir una sola palabra, con el ojo derecho vendado. Después descubrí que le había roto el orbital con ese puñetazo, con 3 de sus amigos detrás de él. Mi corazón se aceleró, sabían lo que venía. Me golpearon salvajemente durante casi 5 minutos. Cada vez que caía, me pateaban hasta que alguno de ellos me levantaba y se repetía el ciclo. El gran final fue clavarme contra la cerca, ponerme un cuchillo en la garganta y hacerme rogar por mi vida. Fui al hospital y me trataron por una conmoción cerebral, costillas magulladas, innumerables abrasiones, incluyendo un corte de 2 pulgadas de ancho y 1 pulgada de profundidad en mi bíceps que tuvo que ser suturado, y 2 dedos rotos. Uno de los chicos accidentalmente pisó mi mano cuando estaba en el suelo.